Bien, pongamos la siguiente escena. Ustedes están de guardia de medicina interna, tienen muchísimos ingresos, todos los ingresos son complicados, adicionalmente eso tienen muchos controles y transcurrida la guardia ustedes pueden controlar sus ingresos, ya los vieron a todos, dejaron todas las indicaciones, lo único que queda es hacer las notas. Así que ustedes dicen, bueno, voy a descansar un rato. Van, se recuestan, abren su camita y recién tocan la cama para descansar media horita, suena el teléfono. No puede ser. Llaman a la enfermera, dice que los está necesitando en la habitación 115. Bajan ustedes a la habitación 115 y encuentran al traumatólogo así. En un paciente desaturado, en malas condiciones generales, el traumatólogo preocupado. Le dicen, bueno, pero ¿desde hace cuánto el paciente está así? No sé, te lo encargo, loco, que mañana tenemos que operar. Te lo encargo. Se aclara que a los compañeros profesionales del área quirúrgica que se encuentran alguna similitud en el ejemplo anterior, en realidad es mera coincidencia. Encuentran a un paciente, 80 años de edad, antecedentes de hipertensión arterial, quien ingresa el 28 por cuadro clínico de aproximadamente 2 horas de caída de su propia altura, traumatismo de cadera con limitación funcional. Le realizan una RX de cadera y comprueban que tiene una fractura. Lo programan para el día 7, pero en la madrugada del día 6, que es el día de su guardia, casi siempre los pacientes intercurren un día antes. La enfermera llamó al traumatólogo porque presentó disnea, evaluó al paciente, tenía frecuencia respiratoria de 26, saturación de 84, una presión de 160 con un valor habitual de 140-80, síntoma de antihipertensivo, una cardíaca de 110, el examen físico tiene limitación a la movilización y edema en la pierna izquierda, por lo cual decidieron llamar al internista. Ustedes evalúan al paciente, está exactamente igual, le evalúan la extremidad, tiene signo de HOMAS, signo de Prats y signo de Olo positivo. Deciden tomarle una RX de tórax, un electrocardiograma que muestra una taquicardia sinusal y un estado ácido base que evidencia hipoxemia e hipocapnia. Adicionalmente a eso, rutina completa, la cual está pendiente. Bien, con ese preámbulo, vamos a continuar con el tema de tromboembolismo pulmonar. Vamos a continuar con el algoritmo diagnóstico. Bien, continuando con el caso clínico, lo primero que tienen que hacer es aplicar todo lo que se vio en la parte de la fisiopatología, la parte diagnóstica. Lo primero que tenemos que hacer es que si tenemos un paciente que tiene la sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar, es calcular la probabilidad, que sería con la escala de Wells y la escala de Ginebra. Ahora, enfocándonos en nuestro paciente, tenemos un paciente que si le aplicamos el Wells será un paciente que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, tiene una inmovilización menor a 4 semanas y tiene signos clínicos de una TBP. Eso nos da para una probabilidad alta porque nos da 6 puntos. Si le aplicamos la escala de Ginebra, tenemos un paciente con más de 65 años, con una fractura menor a un mes, con dolor a la palpación en la vena profunda y edema y frecuencia cardíaca mayor a 95. Eso de entrada nos da más de 10 puntos, nos da 12 puntos. Eso nos da una probabilidad alta. Entonces, en ese caso clínico, lo que nosotros hacemos sería pedirle la angiotomografía. En este caso se le pidió la angiotomografía y salió positiva y se le hizo el manejo respectivo. Ahora, vamos a enfocarnos en otro caso. Tenemos una paciente que tiene 40 años de edad, obesa, fractura de fémur hace 2 años, litiasis renal, ictus a repetición y ante síntomas de menopausia inició tratamiento con estrógenos. La internaron en el contexto de disuria, poliaquiuria, dolor lumbar, ingresa por un cólico renal, le realizaron una urotac, le diagnostican una ITU, una litiasis renal porque tiene un sedimento patológico y la tomografía salió con cálculos de iniciar el manejo médico, pero la paciente al quinto día de estar internada intercurre con desaturación súbita, una RX de tórax, un electrocardiograma, un estado ácido base con hipoxemia, pero no tenía hipocapnia. El examen físico tenía edema en los 2 miembros inferiores y los signos vitales estaban 110-70, 97 de cardíaca, 21 de respiración, saturando 85% y temperatura de 36. En este caso, si nosotros llegásemos a aplicar la escala de Wells y Ginebra, la escala de Wells solo nos daría la inmovilización, que si quisiéramos darle un punto sería la inmovilización sería 1.5, nos daría para una probabilidad baja, muy baja, y si aplicáramos Ginebra por la taquicardia nos daría 5 puntos, que sería una probabilidad baja igualmente. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, ¿cómo enfocaríamos a este paciente?
Lo primero que haríamos es que si tenemos un paciente de baja probabilidad, hay que estimarle una cosa llamada el índice de PERC. El índice de PERC son una serie de ítems que se aplican en los pacientes que tienen bajo riesgo para determinar qué pacientes se les realizan o no el dímero D. En el primer ejemplo, por tener una probabilidad muy alta, directamente hicimos la angiotomografía. En este caso tenemos la duda. Entonces, aplicando el índice de PERC, nosotros tenemos una paciente que tiene una saturación baja y adicionalmente usa estrógenos. Con el simple hecho de que ustedes tengan un paciente que tenga un solo punto del índice de PERC, ya es indicativo de que realicen un dímero D. Los otros criterios que ustedes van a aplicar son los criterios GERS, que son preguntar si el paciente tiene hemoptisis, si el paciente tiene tromboembolismo venoso y si el TEP es el diagnóstico más probable. Y ahorita vamos a ver que eso nos cambia la interpretación. Ahora, teniendo en cuenta todas estas cosas y los dos casos clínicos, vamos a hacer un esquema que nos hablaría del abordaje diagnóstico. Entonces, los pacientes que tienen una alta probabilidad, dícese de un Wells de 6 o un Ginebra de 10 puntos, directamente le van a pedir la angiotomografía. No le van a pedir dímero D, no le van a pedir otras cosas porque la indicación es clara. ¿Listo? Riesgo alto igual a angiotomografía. Si ustedes tienen un paciente que tiene una probabilidad baja, ¿listo? Es decir, que tengan un paciente que tenga un Wells que tenga probabilidad baja, un Ginebra baja, lo que van a hacer es que le van a estimar el índice de PERC. Si tienen un paciente que tiene índice de PERC negativo y tiene un Wells bajo, la probabilidad de que este paciente tenga un tromboembolismo pulmonar es muy baja y en esos casos no habría necesidad de pedir el dímero D, a no ser de que usted tenga una alta sospecha diagnóstica, ¿listo? Pero la probabilidad es muy baja, prácticamente descartarían el TEP sin necesidad de laboratorios. Ahora, si ustedes tienen un paciente que tiene una probabilidad baja o intermedia y le realizan el índice de PERC y si llega a estar positivo el índice, tener por lo menos un criterio, entonces ustedes aplican los criterios GERS. Si tiene criterios GERS, entonces van a usar el dímero D ajustado a la edad, que sería 10 por la edad. Si el paciente no tiene criterios de GERS, ¿listo? Y si el paciente, la probabilidad baja o intermedia, van a usar el umbral de dímero D de 1000 nanogramos sobre mililitro. Es decir, pacientes que no tengan estos criterios necesitan valores más altos de dímero D para considerarse positivos. ¿Listo? De igual manera, esto puede ser sujeto a reevaluaciones, a reinterpretaciones dependiendo del contexto clínico, pero si ustedes hacen ese algoritmo es muy poco probable que o dejen pasar pacientes con TEP o pidan estudios innecesarios. ¿Listo? Este algoritmo es muy similar que es de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en la cual lo que dicen primero es haga el examen físico, una radiografía de tórax, un electrocardiograma y va a determinar la probabilidad con Wells o Ginebra. Si la probabilidad es alta, inicie el manejo y directamente pide la angiotomografía. Si la probabilidad es baja o intermedia, pide el dímero D y eso les va a determinar. Si el dímero D es normal, descartan tromboembolismo pulmonar. Si el dímero D es positivo, piden la angiotomografía y de ahí van a evaluar. Si es positiva, tratan el tromboembolismo. Si es dudosa, le van a pedir el Doppler de miembros inferiores y van a considerar o no el uso del centellograma BQ dependiendo su sospecha diagnóstica. Ya como última instancia le pedirían una angiografía y si es negativa, definitivamente descartan el tromboembolismo. ¿Listo? ¿Qué cosas nos vamos a llevar para la casa? Primero, sospeche TEP a todo paciente que tenga disnea súbita, taquicardia, hipoxemia e hipocapnia. Una vez tenga el paciente con sospecha clínica, evalúe la probabilidad usando Wells y usando Ginebra. Adicionalmente a eso va a pedir una RX de tórax, un electrocardiograma, laboratorios y si es posible un ecocardiograma Doppler de miembros inferiores. Dependiendo la probabilidad, si es intermedia o si su paciente tiene una probabilidad baja con un dímero D positivo o un índice de PER positivo, pídale la angiotomografía. Si el paciente tiene una probabilidad elevada, directamente pídale la angiotomografía y a todo paciente con sospecha de tromboembolismo, inicie el tratamiento médico. ¿Listo? Por ahora vamos a dejar hasta ahí y en el próximo video vamos a hablar sobre el tratamiento de los pacientes con TEP.